Me gustaría comenzar con una presentación muy breve de la Cátedra Libre de Estudios Trans, que fue mencionado en mi presentación. Se trata de un proyecto ad honorem de la Facultad de Filosofía y Letras que habilita un espacio articulador de conocimiento e investigación interdisciplinaria y transferencia en el campo de los estudios trans. Siempre destaco esto, la cátedra no es una materia que se cursa, esto lo aclaro porque mucha gente me contacta para inscribirse. Acá las cátedras son equipos de trabajo que ofrecen cursos, que ofrecen seminarios, que dictan materias que se pueden cursar, pero en sí mismas las cátedras no se cursan. Este año, debido a las condiciones sanitarias y al aislamiento obligatorio establecido por el gobierno, la cátedra se abocó al proyecto de creación de un archivo multimedia de intelectuales trans que se llama Corriendo la Voz. Y en YouTube, en el canal de la cátedra, pueden encontrar esta colección de videos cortos de intelectuales trans que se presentan y presentan también el trabajo que llevan a cabo. Yo explico en la presentación que el proyecto tiene varios objetivos. Además de mantener el funcionamiento de la cátedra durante la cuarentena, se trata de dar difusión al trabajo de intelectuales trans. Si vieron la primera edición, que es la que está disponible, hay una gran mayoría de intelectuales de América Latina. Y se trata también de reforzar lazos comunitarios. Algo que pasa ahora y que antes no pasaba es que las personas trans en las instituciones académicas probablemente no sean las primeras ni las únicas. Cuando yo estudié, esto no era así. Con lo cual, queda claro que estas condiciones hubo que generarlas, tuvimos que generarlas. Tuvimos que trabajar para que las instituciones sean habitables por nosotros. Algo que sin dudas no está garantizado todavía. Pero bueno, en estos años cambiaron muchas cosas y esto no significa que se hayan resuelto todos los problemas. En mi caso, parte de mi trabajo de investigación se ha enfocado de manera sistemática en estos problemas. A veces me pregunto si son temas que elegí o si fue simplemente que, bueno, como tantas personas trans, no tuve opción. Y acá insisto con lo que señalaba antes. Para poder ser parte de las instituciones académicas, tenemos que trabajar mucho en sus condiciones de hospitalidad. Eso es condición de acceso y permanencia, así que en realidad es difícil acá hablar de elección. Mi trabajo se concentró particularmente en los límites de la perspectiva de género y en los problemas teóricos y políticos que esto acarrea. Hace algunos años, cuando comencé a articular algunas indagaciones en epistemología social y estudios trans, empecé a trabajar en lo que llamé una epistemología trans. La epistemología trans en rigor no existe, o por lo menos no existe como campo propio, como un campo que queda definido por un abordaje distintivo de la naturaleza del conocimiento y de la creencia justificada. Ahora bien, lo que sí existe son o lo que yo sostengo que existe en su lugar, son una serie de problemas epistémicos y éticos que fueron y son ampliamente abordados por investigadores e investigadoras trans. Esto incluye, entre otras cosas, reflexiones meticulosas acerca de cuestiones de agencia epistémica, de autoridad epistémica, de asimetría. A lo mejor no lo saben porque estas son cuestiones que no están ocultas, pero sin embargo pasan desapercibidas. Las reflexiones y los recursos interpretativos producidos por personas trans tienden a ser aprovechados por otras personas como si se tratara de frutos que se recogen del árbol público de los conceptos. Con lo cual, no es necesario rastrear nada en la bibliografía, cualquiera puede aprovecharlos sin hacer las referencias pertinentes o incluso se puede atribuir la autoría. Esta es una práctica tristemente extendida, incluso entre personas que trabajan cuestiones de género. Entonces, bueno, yo estuve trabajando un poco en eso, y una de mis conclusiones a la hora de pensar en estos problemas epistémicos desarrollados o abordados por investigadores e investigadoras trans es que uno de los desafíos característicos de la epistemología trans es que quienes podríamos pensar que son sus aliados y aliadas naturales, en realidad
con demasiada frecuencia son parte de los problemas rutinarios que las personas trans deben enfrentar también en espacios académicos. Ustedes sabrán que en general cuando se, se señala el contexto de emergencia del campo de los estudios trans, se reconstruye esta narrativa que ubica su génesis en esta polémica tristemente célebre con el feminismo radical, que hoy está tan viva como en los años 70. Pero las tensiones no están solamente ahí, o sea, no se dan solo con esta versión caricaturesca, pero muy real del feminismo trans excluyente, que tiene lugar en Estados Unidos o sea, hace 50 años, sino que hay un catálogo variado de modos de violencia que tienen lugar también aquí y ahora, y que nunca dejaron de ocurrir, incluso en contextos declaradamente progresistas o hasta amigables, o que se presentan como amigables respecto de cuestiones trans. Y esa violencia se expresa también en la producción y en la transmisión de conocimiento. Lo hace mediante una batería de recursos que incluyen prácticas de objetificación, de uso instrumental, de plagio, como mencionaba, que encontramos con demasiada frecuencia en la oferta académica, también en aquella que tiene perspectiva de género. De hecho, la apuesta de la perspectiva de género es todavía una apuesta pensada por y para personas cis, en gran medida, ¿no? A la medida de sus problemas, de sus intereses, sus necesidades, los límites de una perspectiva que solo ve mujeres y varones cis, como ya señaló Mauro Cabral, se expresan en todas las iniciativas feministas, ¿no? En la ESI lo podemos encontrar, lo hemos rastreado sin mucha dificultad, ¿no? En el lenguaje no sexista, en el diseño de políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, en estrategias de paridad, por dar solo unos pocos ejemplos. Y hoy yo quisiera tocar uno de estos temas, y aquí voy a hacer un paso de la primera persona del singular a la primera del plural, porque me gustaría hablar en nombre de la cátedra que coordino. Y la verdad es que nos gustaría poder decir que esta presentación es el resultado de un proyecto académico al que dedicamos nuestro trabajo intelectual, como un UBACIT, un PIC, un UBANEX, uno de esos proyectos de investigación que reciben financiamiento y otorgan antecedentes y prestigio, pero no es el caso. Tampoco es que nos movilizan afanes de irreverencia y juventud de la política universitaria. En mi caso, la juventud ya pasó hace mucho, además. Nuestro objetivo acá consiste en compartir algunas consideraciones fruto de la reflexión sistemática de los temas de género en la universidad. Y acá invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Lo hacemos ad honorem y lo hacemos regularmente. Y si bien nuestro compromiso político con estos temas es manifiesto, si nos detuvimos aquí, finalmente, es también porque no tuvimos alternativa. En concreto, hay ciertos temas de los que no podemos simplemente desentendernos porque, aunque son evitables, no dejan de aparecer. Y porque, pensemos en ellos o no, son problemas que tienen un impacto muy fuerte en nuestros trayectos educativos, en nuestras condiciones laborales, en nuestra vida en general. Esto no es nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, pero me gustaría aplicarlo a algo que sí es nuevo, que es la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres que el Consejo Superior de la Universidad estableció el año pasado. Habrán visto, a lo mejor ya la hicieron, la capacitación está compuesta por 3 módulos con varios videos, con bibliografía y una serie de cuestionarios autoadministrados. Se ha dicho mucho sobre esta capacitación, sobre sus condiciones, contenidos, etcétera, y no nos interesa volver sobre eso. Por nuestra parte, celebramos la iniciativa, que nos parece muy necesaria. Como señala Graciela Morgade, los temas de género son parte del currículum oculto y del currículum omitido de todas las instituciones, temas que es fundamental tener en cuenta en todos los trayectos formativos. Sin embargo, detectamos un problema grave que nos afecta de manera particular y que exige un abordaje urgente, y ese es el problema del cisexismo, tan saliente en esta propuesta como en tantas otras. Cuando hablamos de cisexismo,
nos referimos a este marco cultural que valida, que reifica, que privilegia la identidad de las personas cis en detrimento de las personas trans. Es un problema que podríamos pensar como un problema ambiental, que se expresa de distintas maneras, desde la violencia espectacular a las microagresiones, y que tiene un efecto acumulativo que se traduce en una carga de estrés que las personas trans experimentamos de manera desproporcionada en forma de agotamiento, ¿no? Tenemos que estar preparados para lidiar con el cisexismo todos los días, todo el día. La omnipresencia del cisexismo en instituciones pensadas por y para personas cis nos exige mantener un estado de alerta permanente. También cuando abordamos temas de género, ¿no? Tenemos que estar preparados para la ausencia, para la imprecisión, para la alterización, para la objetificación. Y también, y acá hago un guiño muy especial, dado el tema del que estoy hablando, aplicado a esta capacitación, para que se hable de nosotros, o incluso para que se hable de nosotros identificándonos con el género que se nos asignó en la serie y que se haga referencia pública a nuestro nombre anterior. Sabemos que eso puede pasar incluso en un curso de formación obligatorio para toda la comunidad académica de la UBA, al que estamos obligados a exponernos y que va a formar a compañeros, docentes, colegas. ¿No? Sabemos que eso está pasando ahora y que pasa en nombre de la justicia de género. Fíjense qué interesante que es una capacitación en género con la autoridad de la UBA que forma la comunidad académica con este tipo de prácticas y autoriza en nombre de la UBA a este tipo de prácticas. Sabemos también que tenemos que estar lo suficientemente enteros y enteras como para manejar de manera adecuada la situación. O sea, no podemos reaccionar de cualquier manera. Sabemos que eso no es eficaz y no nos conviene. Nos acostumbramos a señalar un problema y que nos miren el dedo. Como dice Saramet, nos acostumbramos a plantear un problema y convertirnos en el problema. Un problema que en general se termina cuando nos vamos. Y nos acostumbramos también a la fuerza, digamos, para seguir con la retórica de Ahmed, a hacer el trabajo de la diversidad. Nuestras responsabilidades cotidianas incluyen educar a las personas cis acerca de la naturaleza y del alcance del cisexismo que practican. Hacerlo en condiciones de marcada simetría, con el desafío adicional de la diplomacia. O sea, es necesario hacer un esfuerzo extra, otro más, para que las críticas constructivas no sean descartadas como desvaríos insanos o como alteraciones hormonales o berrinches malintencionados. Nos toca asumir la tarea pedagógica no remunerada y no reconocida para que las personas cis en puestos jerárquicos de toma de decisiones aprendan, y lo tenemos que hacer muy suavemente, con una sonrisa y de manera clara y expeditiva para que entiendan sin leer siquiera, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar todas las vocales por una E, hay que poner asteriscos, hay que poner el nombre de una activista, hay que sumar a una persona trans al equipo. Sabemos que muchas veces se nos pide pensar recetas rápidas, ¿no? Como no se trata solo de lidiar con el problema, explicarlo a quienes están en posiciones de privilegio, hacerlo gratis 24/7, sino que además tenemos que ofrecer soluciones y asumir la responsabilidad, porque si no logramos erradicar el problema, es nuestra culpa porque no hicimos lo suficiente. La exposición sistemática a estos factores estresantes puede tener, y de hecho tiene, consecuencias muy negativas en nuestras vidas. La omnipresencia del cisexismo en espacios históricamente cis implica una inversión continua de energía en estas actividades, y esto conduce al agotamiento crónico y también a un desequilibrio muy notable en nuestras trayectorias académicas, porque hacemos el trabajo obligado de la diversidad y esto alimenta el currículum de otra gente. En fin, bueno, esta tarde lenta que se extiende desde marzo ha sido muy difícil para toda la población, y esto nos incluye. La pandemia, la cuarentena y las consecuencias de sumergirnos en el aislamiento cambiaron por completo nuestra imagen del mundo, nuestras formas de vida, nuestros proyectos. Y por momentos el presente parece una sucesión de improvisaciones y el futuro un signo de interrogación o una amenaza. En este escenario tan desafiante, nos preguntamos y compartimos con ustedes la pregunta, algo que nos atemoriza tanto decir como callar.
La pregunta es, ¿quiénes y cómo vamos a seguir pagando el precio del CISEXI? Gracias.